Segundo bloque de Café Internacional, nos vamos a meter de lleno en la entrevista que teníamos preparada para hoy. Para mí es un gusto enorme saludarlo a Ignacio Utin desde Buenos Aires, está en contacto con nosotros y bueno, tuvo la amabilidad de atendernos en este jueves para poder charlar un poco sobre el conflicto armado en Ucrania. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Santiago Toffoli te saluda desde Rosario. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, con un poco de frío, pero me parece que estamos todos igual. Estamos todos iguales. Primero preguntarte cómo te trató acá la ciudad, que sé que estuviste esta semana presentando tu trabajo aquí. Quería preguntarte primero eso. La verdad fueron 2 días muy intensos y realmente extraordinarios. Fueron 2 días muy lindos, con una presentación en la universidad, Ujú. con alumnos, con el grupo de estudio de Rusia y el grupo de estudio de la Unión Europea de la Universidad Nacional de Rosario, Ujú. y una segunda presentación en el café literario de la universidad, que fue realmente muy hermoso, con un reconocimiento de la Municipalidad de Rosario, con autoridades, fue realmente muy lindo. Bueno, me alegro muchísimo, eso también habla de tu trabajo sostenido en el tiempo. Nosotros aquellos que venimos siguiendo tu trabajo sabemos que venís siguiendo los temas relativos a Ucrania y a Europa del Este hace un tiempo y bueno, con mucho trabajo y mucha intensidad en estos últimos 3 meses. Pero bueno, si te parece nos metemos de lleno ya en la entrevista. Ignacio, yo más que nada primero quería comenzar charlando con vos sobre algunas cuestiones relativas a la legitimidad, ¿no?, del accionar ruso por fuera de sus fronteras. Yo recuerdo leer crónicas tuyas y sobre todo charlas, diálogos que vos has tenido con gente que te ha quedado conocida ya en tus viajes por Ucrania, por Europa del Este, donde en algunos momentos se decía, bueno, estamos esperando que Rusia intervenga en nuestras ciudades, ¿no? Me acuerdo que había citado, me acuerdo un mensaje de un amigo tuyo que decían, se verán nuestras banderas en Mariupol, ¿no? Te quería preguntar qué tanto cambió eso y qué tan importante es la legitimidad que tiene el accionar ruso hoy por hoy en el territorio ucraniano y en otros territorios después de lo que fue la acción iniciada, ¿no?, por el Kremlin en el 24 de febrero. Bueno, partamos de una base. La invasión de Rusia es completamente ilegal en términos de derecho internacional. Es injustificada de cualquier forma. De hecho, apenas fue la invasión en febrero pasado, el embajador ruso en Buenos Aires dijo que este accionar, esta operación especial, tal como la llamó Rusia, estaba amparada en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Y el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas dice que los estados pueden hacer uso de la fuerza en el marco de una legítima defensa, si fueron atacados antes. Y nadie atacó a Rusia, Uh-huh. con lo cual es absolutamente ilegal. Partamos de esa base. Después, existe un sector de la población del este de Ucrania, de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Lugansk, que esperaban esto hace muchos años. Porque si bien Rusia intervino en la guerra que inició en Ucrania en 2014, Uh-huh. intervino extraoficialmente y muy limitadamente. Sí Uh-huh. mandó tropas, sí envió apoyo económico, envió dinero, bajó directivas, eligió a las autoridades de las repúblicas autoproclamadas, no intervino a gran escala. Uh-huh. Y eso significó que la guerra se estancara y que durante muchos años, mientras el mundo miraba para otro lado, siguieran los ataques, siguiera habiendo muertes, no a la escala de cuando inició la guerra en 2014-2015, que sí fue una guerra de escala muy alta, pero siguió habiendo ataques, Uh-huh. siguió habiendo muertes y a nadie le importaba. A nadie en Rusia, en Europa, en Latinoamérica, nadie hablaba de esto. Por eso hay parte de la población local, que se siente abandonada, que se sentía abandonada y que reclamaba un apoyo real de Rusia. Porque además Ucrania, creo que vale la pena aclararlo, Uh-huh. Ucrania nunca quiso cumplir con los acuerdos de Minsk, estos Claro. dos acuerdos que se firmaron en septiembre de 2014 y febrero de 2015 para terminar con la guerra. Ucrania nunca los quiso cumplir porque no le servían Uh-huh. y entonces la guerra nunca terminó. Por eso también los locales esperaban algún tipo de respuesta de Rusia. Y en este sentido, más allá de la espera, ¿no?, de la gente en el este de Ucrania,
¿Has visto que ha cambiado esa situación radicalmente después de lo que fue el 24 de febrero? Digo, porque uno supone que en las ciudades, en las zonas de Ucrania donde hay una mayoría rusoparlante, había, digamos, una expectativa con respecto al accionar de Rusia, pero vemos que Kharkov o Mariupol, por nombrar dos ciudades importantes, han quedado destruidas y, digamos, mi pregunta va más por ahí, a sabiendas de que el accionar militar ruso también necesita esta legitimidad de la población. ¿Vos has visto que esta dimensión ha cambiado radicalmente con respecto a lo que pasó en estos 3 meses? No, no me parece. Porque el espacio geográfico de Ucrania, digamos, incluyendo al territorio controlado por Ucrania y al territorio no controlado por Ucrania, que son las repúblicas populares de Lugansk, de Donetsk y la península de Crimea, son completamente distintos, tienen población completamente distinta, porque mucha gente se fue de Donetsk y de Lugansk, porque es un territorio en el que es muy difícil vivir, porque está bloqueado económicamente, porque tiene violaciones muy importantes a los derechos humanos, porque no hay ningún tipo, ni siquiera de intento de democracia, es muy difícil vivir ahí. Entonces, buena parte de la gente que se quedó ahí es la que realmente apoya esto. Pero los que se fueron, muchos de los que se fueron, no se fueron demasiado lejos, simplemente cruzaron la línea de contacto y se fueron a ciudades del Donbass, de la región oriental de Ucrania, controladas por el Estado ucraniano. Por ejemplo, uno de los principales destinos fue Mariupol, claro, porque Mariupol es la ciudad más grande de esa zona que estuvo controlada por el Estado ucraniano desde 2014. Por supuesto que en esa zona no había apoyo a la invasión rusa, no hay apoyo a la invasión rusa ni a la intervención, y eso mismo sucede en Gerson, y eso mismo sucede en Kharkov, y eso mismo sucede en casi toda Ucrania. La única zona donde realmente se apoya esto y donde se esperaba esto es en las zonas no controladas por Ucrania, en el Donbass, considerando la gente que se quedó, que es menos de la mitad de la que había originalmente. Pero es un sector de la población muy específico que vive con otras reglas, que vive con otros medios, con acceso a otros medios de comunicación, con otro tipo de información, y eso por supuesto lleva a tener otro tipo de ideas. Que no digo que sean malas o que sean buenas, simplemente digo que son diferentes. Y eso significa que estamos hablando de dos tipos de población completamente distinta que ve a la intervención rusa de una forma completamente distinta. Ignacio, Emilio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te llevo de Ucrania a Rusia y seguimos con el mismo tema. Recientemente algunas encuestas salían del centro Levada en particular, que hablaban de que el 71% de la sociedad rusa apoyaba la, entre comillas, operación militar especial. Este apoyo, que parece sostenido pero en baja, hablaban de un 80% hace unos meses, hoy 71%, pero es sostenido. Este apoyo, ¿cómo lo ves desde tu óptica dentro del sistema de toma de decisiones en Rusia? Más específicamente, esta posición de Putin, de alguna manera, ha quedado un poco desgastada a partir de una hipótesis que todos hablábamos en un momento de que la guerra iba a durar poco y que el modelo era la invasión de Rusia a Georgia, 8 o 9 días, y rápidamente un armisticio o una rendición de Kiev en este caso, y Barjairar de nuevo políticamente. Esto no ha sucedido. La posición de Putin al interior del sistema de toma de decisiones ruso ha quedado desgastada. No me quiero hacer eco de aquellos que están proponiendo día por medio un sucesor para Putin o que hablan del desgaste, pero sí planteo que en algún momento Putin contaba, o en mi parecer, contaba con algunas cartas interesantes para jugar, y hoy no sé hasta qué punto esas cartas son válidas habida cuenta de lo que ha durado la guerra. Mi pregunta es básicamente cómo está parado Putin con relación al sistema, a su propio sistema de gobierno, a apoyos y detractores posibles dentro del sistema de toma de decisiones de Kremlin. Putin tiene muchísimo apoyo. El centro Levada es muy respetable, yo creo en sus números. Tiene arriba del 70% de apoyo, 70% de imagen positiva. Y esto no tiene que ver solamente con Putin y solamente con este momento en particular, que es momento de invasión, de operación especial, tal como lo llama el gobierno ruso. Tiene que ver con
una figura incuestionable, una figura muy poderosa, una figura muy fuerte, que es Vladimir Putin, que no tiene ningún tipo de competencia. No tiene competencia al interior del gobierno, no tiene competencia por fuera del gobierno, no existe ninguna figura que le haga sombra en Rusia. Porque Putin así lo quiso, porque Putin fue lo suficientemente fuerte como para garantizarse su ubicuidad, su capacidad de estar en todos lados y de controlar prácticamente todo en Rusia. Estamos hablando de un estado en donde prácticamente no existen medios que no respondan directa o indirectamente al estado ruso, con lo cual no existe ningún tipo de visión crítica de esta operación especial. No se puede usar la palabra guerra. A comienzos de la invasión hubo un decreto que condenaba con hasta 15 años de prisión a quien publicara información contraria a la del Ministerio de Defensa. Es decir, no se puede hablar de nada que no esté autorizado, al menos en el marco de esta muy encomillada operación especial. Si no se puede hablar de otra cosa, si no se puede afirmar algo contrario a lo que dice el Estado, eso significa que la única información que recibe la amplia mayoría del pueblo ruso es la que quiere el Estado. Entonces es lógico que haya tanto apoyo. Claro. Es lógico que además Putin como figura tenga tanto apoyo, porque lleva 20 años en el poder de una u otra forma, 22 años en el poder de una u otra forma, y se ha garantizado estar en todos lados, se ha garantizado su fortaleza, y ha tenido bastante viento a favor y unos cuantos triunfos, tanto políticos como económicos como militares. Chechenia, Georgia, como mencionabas. Y considerando todo esto, tendría que haber una catástrofe para el ejército ruso para que realmente alguien lo cuestionara a Putin, alguien lo enfrentara a Putin. Putin sabe rodearse muy bien de gente leal, es un hombre muy paranoico, de hecho lleva más de 2 años desde que inició la pandemia, está casi completamente recluido. Se rodea de muy poca gente, habla con muy poca gente. Hemos visto incluso cómo con presidentes extranjeros se mantiene a 7 metros, en su famosa mesa de 7 metros. Y así funciona también a nivel local. No se junta con mucha gente, no habla con mucha gente hace más de 2 años. Por eso creo que es muy difícil que caiga su gobierno, que haya un golpe de Estado o algo parecido, pero también es muy difícil saber, tanto que se habló en las últimas semanas de que tiene Parkinson, de que puede tener cáncer, de que alguna dificultad física tiene. Sí, se ve que tiene algún tipo de dificultad física, es muy evidente, pero no sabemos ni vamos a saber si realmente está enfermo. No, pensando también un poco también creo que hay una incógnita de parte de Occidente, del norte mundial, me parece, en torno a cómo se configuraría. Hacen hipótesis sobre un mundo ruso post-putiniano, en el cual a ver si el sistema que Putin creó sobrevive a su caída. Me parece también que hay una, no sé llamarlo morbo, pero sí una incógnita disfrazada, una incógnita disfrazada de morbo, ¿sí?, acerca de sucesores, enfermedades. No digo que, no estoy planteando ni que sean verdad ni que sean mentira. Creo que plantean preguntas, y esto pasaba me parece antes de la guerra, plantean preguntas o se plantean preguntas acerca de el modelo que Putin creó y su viabilidad a futuro. También hay algo que vos decís, Ignacio, que me resuena, que es el tema del relato. El relato que por las razones que fueran gana en Rusia, o sea, no se puede decir nada que esté contrario al discurso del Ministerio de Defensa, pero por fuera de Rusia, la guerra mediática, Putin parece haberla perdido en forma palmaria, por varias razones. La primera es porque es el invasor, primero y principal, pero tampoco hay en ningún lado un discurso que atienda a alguna, no sé si alguna justificación, pero sí una explicación desde la teoría internacional, que alguien la plantea diciendo, bueno, pasaron 2 cosas. Pasó Minsk, también también la OTAN venía expandiéndose, no tanto como para justificarlo, no para justificar la operación militar especial, sino también para dar un marco un poco más amplio. ¿Cómo te parece que Rusia podrá plantarse a partir de esta pérdida en el relato en una eventual posguerra de Ucrania? ¿Cómo te parece cómo te parece que se va a plantear y se va a plantar
Putin en este escenario hipotético? Por un lado, el tipo de gobierno de Putin, el tipo de liderazgo de Putin, concuerdo que se ha exportado y que en algunos casos ha funcionado muy bien. Orbán no es muy distinto. Orbán, el primer ministro de Hungría, tiene una lógica bastante parecida a la de Putin. A veces lo dice explícitamente y a veces no, porque tampoco quiere quedar muy pegado. Marine Le Pen lo ha explicitado su admiración por Putin, ha tenido un acercamiento muy importante con Putin y salió 2 veces segunda en las elecciones presidenciales de Francia. Entonces, sí, sin lugar a dudas, ese tipo de liderazgo se ha exportado. Yo no sé si nació de Rusia, me parece que hay antecedentes de otros lugares, pero la figura de Putin funciona también en otros lugares, aún por fuera de Rusia y aún por fuera de la ex Unión Soviética. ¿Cómo puede Rusia recomponerse una vez que termine esta invasión? Primero hay que ver cómo termina. Yo creo que de una u otra forma el día que termine, y no creo que ese final esté cercano, el día que termine Rusia va a ganar. La pregunta es, ¿qué significa una victoria para Rusia? Claro. Rusia de alguna u otra forma va a presentar una victoria. Aún con muchísimos muertos, aún con muchísima destrucción, aún sin controlar territorio, Rusia va a presentar una victoria, pase lo que pase, porque Putin necesita presentar una victoria. Supongamos que esa victoria, esa supuesta victoria, llega. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, entre Rusia y los países miembros de la OTAN, está muy duramente afectada. Y mientras Putin siga en el poder, eso no se va a recomponer de ninguna forma y hay que ver quién le sigue, quién lo sucede. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Rusia después de esta invasión que sin lugar a dudas afecta muy duramente su poder blando, su capacidad de influencia, su imagen a nivel internacional? Lo único que puede hacer es mirar para otro lado. Si ya no puede comerciar, por ejemplo, con la Unión Europea, entonces se tiene que dar vuelta y tiene que comerciar más que nunca, acercarse más que nunca comercial, política, incluso militarmente, a otros países. Empezando por China. China es sin dudas el más obvio de los candidatos, pero también a India, también a Pakistán, también a Irán, también a Brasil. Bolsonaro no condenó, el Brasil de Bolsonaro no condenó la invasión en la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso es un dato muy importante. China la semana pasada dijo que estaba viendo la posibilidad de comprarle todo el gas que tiene Rusia para sus reservas, porque Rusia tiene mucho gas y ahora no se lo está comprando nadie a partir de las sanciones comerciales internacionales. O sea que tiene mucho petróleo muy barato Rusia. Y China, que necesita ese petróleo, se está celebrando. Frotando las manos, claro. Claro, se está frotando las manos, sin lugar a dudas. Pero me parece que, salvo que ocurra algo muy extraño, si Putin sigue en el poder, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y la OTAN y otros países occidentales, y es difícil que vuelvan atrás. Ignacio, para ir cerrando la entrevista, agradeciéndote una vez más por haberte tomado este rato para charlar con nosotros, quería aprovechar que vos conocés el terreno, conocés Europa del Este, y sobre todo pensando en lo que sucedió en las últimas semanas con respecto al proceso de adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN, te quería preguntar si vos ves en otros países de Europa del Este, del espacio postsoviético, incluso de algunos países balcánicos que siempre estuvieron bajo la influencia, digamos, de la ex Unión Soviética y después de Rusia, si vos observás el mismo nacionalismo antirruso o esa rusofobia que empezó a extenderse después del 24 de febrero, como se ve en Ucrania, ¿no? Donde quizá la parte occidental de Ucrania se ha sembrado un nacionalismo muy fuerte. ¿Observás esto en otros países? Digo, sobre todo teniendo en cuenta, sé que Finlandia no es el espacio postsoviético, pero sí que hubo en pocos meses una radicalización o un aumento exponencial del apoyo, por ejemplo, a abandonar la neutralidad y a sumarse a la OTAN. ¿Vos ves, pensando también en esto, ¿no?, en qué subyace por debajo de las dirigencias y qué pasa en los pueblos, ves este nacionalismo antirruso extendido en el espacio postsoviético y en Europa del Este en general? Sí, absolutamente, sin lugar a dudas. Pero no es algo nuevo. Muchos países que sufrieron particularmente el comunismo, porque algunos países tuvieron una época comunista no tan mala, otros tuvieron una época comunista realmente terrible.
Y en esos países que realmente sufrieron el comunismo, el día que cayó el comunismo se dio vuelta a la página y en general empezaron a mirar a Estados Unidos como un referente de todo lo que no vamos a volver a hacer. Claro. Ya está, se terminó la Guerra Fría, no queremos tener nada que ver ni con Rusia, ni con Moscú, ni con la Unión Soviética, ni con el comunismo. Miremos a Estados Unidos, que es todo lo contrario. El ejemplo más paradigmático de esto es Albania, porque en Albania hay monumentos a George Bush, hay monumentos a Hillary Clinton, hay banderas estadounidenses en edificios públicos. Polonia está muy cerca de eso, pero Georgia, ex Unión Soviética, también tiene una lógica muy similar, y Georgia, a diferencia de Polonia y Albania, no es miembro de la OTAN, quiere serlo, es candidato, pero creo que si nos centramos únicamente en los últimos 3 meses, quizás el país que más ha sido afectado por esto, además de Ucrania, por supuesto, es Moldavia. Moldavia está pegado a Ucrania, tiene frontera con Ucrania, es un país que tiene, igual que Ucrania, tiene una parte de su territorio que no controla, que está controlado por separatistas, si se quiere, separatistas prorrusos, porque de hecho hay al menos 1.500 soldados rusos en esta zona que Moldavia no controla, y desde fines de 2020 hay un gobierno en Moldavia que mira a la Unión Europea, y el tradicional Partido Comunista de Moldavia, Partido de los Comunistas en realidad se llama, de Moldavia, ha perdido mucho poder. Moldavia, vale la pena aclararlo, Moldavia es la única ex república socialista soviética en donde el comunismo volvió a gobernar, claro. Ganó elecciones. Y esos partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido de los Comunistas, que hoy forman parte de un mismo bloque en Moldavia, han quedado muy debilitados, y cada vez más. Mientras que el gobierno más proeuropeo de Moldavia ha tenido un apoyo muy importante, un crecimiento en su apoyo muy importante. Me parece que Moldavia es el ejemplo más claro de cómo la invasión rusa sirvió para que otros países dieran vuelta a la página y dijeran, ya no quiero tener nada que ver con Rusia. Armenia quedó un poco en un limbo en ese sentido, porque Armenia, si bien tiene un gobierno bastante ambiguo, forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una alianza militar encabezada por Rusia. Hay que ver qué pasa con Armenia, pero por ahora está en un limbo bastante complejo para su primer ministro, Nikol Pashinyan. Ignacio, muchísimas gracias por haberte tomado este rato para charlar con nosotros, la verdad que es un gusto. Obviamente, bueno, sé que tenemos una agenda bastante cargada en estos últimos meses y bueno, espero que haya una próxima vez para poder dialogar contigo una vez más. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo, que tengan buenas tardes. Igualmente para vos. Pasaba Ignacio Utin, periodista, escritor, especialista en Europa del Este, autor de Ucrania Donbass, una renovada guerra fría, y Ucrania, crónica desde el frente, entre otras publicaciones que ha realizado Ignacio. Un poco